¿De qué hablamos hace 8 días? De cómo ser santos. De que Dios es santo y tú eres su hijo. Que tienes que comportarte como Él es santo, tú tienes que ser santo porque eres su hijo. Y de cómo marcar la diferencia como hijo de Dios. Por eso el Señor dice que le dijo a Jeremías, le dijo que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Porque lo que van verdaderamente a admirar en ti es ver a Dios en ti y no lo que el mundo te ofrece. El mundo te ofrece ídolos. Entonces los jóvenes quieren ser como los ídolos. Por eso a los cantantes les dicen ídolos, porque son iguales a ti, pero los ponemos en una condición que no es real. Y muchos jóvenes se pierden siguiendo ídolos y no a Jesús. Amén. Que entendieras lo que significa la palabra hijo. La palabra hijo quiere decir que tiene el mismo significado, que es fecundo y que es feliz. Creo que debes estar orgulloso de la casa que tienes, de tus padres. Tienes que estar orgulloso. Aunque el ideal no es parecerse a tu papá, es parecerse terrenal, sino al Hijo de Dios, a Jesucristo. Amén. Porque Dios puso al hombre y a la mujer en el paraíso. Y créeme, tú puedes vivir en el paraíso. Tú puedes vivir un paraíso. Pero tienes que empezar a parecerte a Cristo. Porque Cristo es el reflejo de Dios mismo. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Y tienes que tener y pedirle al Señor entendimiento acerca de la palabra de Dios y de la revelación. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a estudiar la revelación del Hijo de Dios? Que aquel que entendiera la revelación del Hijo de Dios, su fe iba a crecer en poder y en gloria. Pero Satanás es astuto y ofrece cosas y desvía los propósitos. ¿Cuáles son los propósitos en tu corazón? ¿Sabes? A veces desperdiciamos tanto tiempo, porque de lo que les habló mi esposa es de cómo se desperdicia el tiempo. Ese fue el mensaje. Si tú haces tus cosas y a tu manera, estás desperdiciando tu tiempo. Es lo que estás haciendo, así corras. Eso fue lo que le dijo el Señor a este siervo. Le dije, le dijo el Señor, yo no te mandé a hacer esas cosas. Si me hubieras escuchado, entonces me conocerías. Y por mi palabra, yo tengo que decirte hoy que si hoy murieras, tu entierro sería maravilloso por los que te aman allá en la tierra. Pero ¿de qué te sirve ganar el mundo si me pierdes a mí? ¿De qué te sirve ganar el mundo? Entonces su palabra es verdad. Digan todos, su palabra es verdad. Es verdad. ¿Tú quieres caminar en tus apreciaciones o en la verdad? Para caminar en la verdad se necesita tu corazón. Tus apreciaciones te desvían del camino. Amén. Y el evangelio es solamente uno, el amor. La doctrina es la forma como te comportas, tu doctrina. Amén. Pero vamos a ir más y más profundo en la palabra del Señor. Hoy te voy a hacer una pregunta. ¿Eres hijo de Dios o un religioso? Un religioso con cualquier nombre, católico, cristiano, evangélico, testigo.
Porque hay una diferencia entre un hijo y una religión. Eres hijo. Ahora, en estos días he estado pensando en la relación con mis hijos, y yo quiero crecer en esa relación, porque los padres deben crecer en la relación con sus hijos, pero hay una limitante de parte y parte, de parte del hijo y de parte del padre. Así que deben romperse esos esquemas y poder disfrutar tanto el padre con el hijo como el hijo con el padre, porque el hijo debe deleitarse en el padre como el padre se deleita en el hijo. Eso nos enseñó Jesús. Ni mi hijo es mi adversario, ni yo soy adversario de mi hijo. Amén. Pero vamos a ir al libro de Efesios, ¿cierto? ¿Estamos estudiando qué? ¿Estamos estudiando qué? Efesios. Y la revelación de Jesucristo. ¿Por qué las gentes se confunden con tantas religiones? Porque ven comportamientos, pero no ven al Hijo de Dios. Y establecen normas. El mismo Señor advirtió acerca de todas esas cosas. Dijo, y en los últimos tiempos vendrán hombres engañadores. Sabes, yo a veces pensaría que mejor sería hacer que hablar. Por causa y por amor de su nombre predico, pero estoy empezando a estar convencido de que es mejor hacer que hablar. Amén. Porque la Biblia dice que los que son hijos andan en su obra y en su verdad y en su palabra. Entonces di hoy renuncio a mi propia opinión. Porque Jesucristo, el Hijo, hacía lo que veía hacer al Padre y decía, no hago las cosas por mi propia cuenta. Tú llegas y haces algo y dices, ahora Dios bendíceme, 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 y no haces la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sencilla hacerla cuando lo escuches, pero si no lo escuches, haces tu voluntad y le dices a Dios, bendíceme. Amén. Libro de Efesios. Vamos a leerlo todo, versículo 13. 1. Amén. En el capítulo 1, versículo 13. A la 1, a las 2 y a las 3. La vamos a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a leerlo nuevamente. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Entiendes algo de lo que estamos leyendo? La pregunta hoy es, ¿eres hijo o un religioso? Uno más que profesa y defiende una doctrina y no la herencia de ser llamado hijo de Dios. Si hubo algo que se dice mucho en el Nuevo Testamento es acerca de Jesús, es que es el Hijo de Dios. Pero también Jesús dijo, yo quiero muchos hermanos. Así que si Jesús quería hermanos, ¿tú qué vienes siendo? También hijo. Claro, si tu hermano es Cristo, vienes también siendo hijo de Dios, ¿cierto? Bueno, voy a volver a leer esto, pero vamos a leerlo más despacio para que tú entiendas. Amén. Dice así: bendito sea el Dios, eso a partir de las bendiciones espirituales, capítulo 1, versículo 3.
Bendiciones espirituales en Cristo. Entonces, ¿a qué te ha llamado Dios si eres hijo de Dios? A andar en el Espíritu, a recibir la bendición espiritual. Pero la gente piensa que recibir la bendición espiritual es economía. Te digo, es error. Hablan de la bendición como algo económico y Dios habla de la bendición como algo espiritual. Así que si quieres ver su gloria en todas las cosas, tienes que entender cada palabra, porque el Señor dice: mi palabra es vida. En el mundo tú crees porque ganas algo y comes algo, tienes vida. Es mentira. Puedes estar muerto comiendo muy bien. Puedes estar muerto comiendo muy bien. Aquí habla de bendiciones espirituales. ¿Qué tanto alimentas tu espíritu y tu corazón? Si sientes pereza, eso es síntoma de que tienes que alimentarte con la palabra de Dios. Si tienes cansancio, eso es síntoma de que tienes que alimentarte. Amén. Es un hambre distinta, pero es más fuerte y poderoso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. Amén. ¿Dios en qué quiere invertir? En lo espiritual. En lo espiritual, en tu espíritu. Porque tu espíritu va a determinar a dónde vas. No tu bolsillo o tu billetera. Amén. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Di: yo soy un escogido. Él me escogió. ¿Y para qué te escogió? Dime. Para que fueras hijo. La diferencia entre el religioso y el hijo es abismal. Porque muchos dicen profesar una religión o profesar una doctrina, pero no tienen identidad con el Padre, no se sienten hijos y no actúan como hijos. Yo puedo ver a mis hijos y si ellos actúan como yo actúo, entonces veo su reflejo, veo mi reflejo. Amén. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos. El Hijo de Dios, ¿qué es? Santo. Santo. ¿Y sabes qué hizo el diablo con la palabra santidad? Le colocó un rótulo: aburrido. Y entonces muchos dicen: no, yo no voy a ser así porque ellos son aburridos. No, no son aburridos, son religiosos. Di: hoy renuncio a toda religiosidad en mi alma y en mi corazón, porque soy hijo y disfruto de lo que mi Padre es Dios y yo soy su hijo. ¿Entiendes eso en tu corazón? Amén. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, por medio de Jesucristo, ¿qué hace Dios contigo? Nos da la potestad de ser ¿qué? Hijos. Esa es tu decisión. ¿Para qué quieres parecerte a J Balvin, a Carlos Vives, a Shakira, al presidente, al gerente? ¿Para qué quieres imitar a otro en su vida
y no ser más bien, como dice la palabra de Dios, imitadores de Cristo, como el apóstol Pablo fue imitador de él, haciéndolo hijo. Y yo soy su hijo y me voy a parecer a mi Padre por el Espíritu. Amén. Hay muchos religiosos que leen la palabra y se la explican a otro, pero no se comportan como hijos. Amén. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Abrir la puerta para que tú fueras hijo y hermano de Él. Amén. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Eso lo decidiste tú? Fue su amor y fue su voluntad hacerte hijo. ¿Por qué vas a pensar mal de ti? No pienses mal de ti. Esos pensamientos no son del Rey, porque Dios no piensa así. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado Jesús? ¿Qué dijo el Padre? Este es mi amado. Este es mi amado. Este es mi amado. Y yo soy su amado. Yo soy su amado. Solo por su gracia, solo por su misericordia. Dios no ve tu capacidad, ve tu corazón. Eso le dijo a este pastor. Yo no necesito tu capacidad. Has hecho cosas por ti mismo. Yo necesito tu corazón. Así que deja de enjuiciarte acerca de lo capaz o incapaz que eres. Porque Él no te ama por eso. Te ama por su voluntad. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Oído. ¿Que hizo qué? Sobreabundar. Para con nosotros ¿qué? En toda sabiduría e inteligencia. ¿De dónde la sabiduría y de dónde la inteligencia? De Dios. ¿Sabes en el mundo cómo se mide la sabiduría y la inteligencia? En el mundo dicen, ese es un hombre de éxito. Pero hablan los que no conocen nada, porque no conocen ni su corazón, no saben lo que está pasando con ese que admiran, o con ese como que ponen como modelo. No, tu modelo debe ser Jesucristo. Y no entienden lo que admiran. Un hombre sabio es un hombre que tiene su hogar. Y un hombre admirado es un hombre de familia. Amén. Porque Dios ama a la familia. Actúa como Cristo. Dile, mira a la otra persona que está a tu lado y dile, actúa como Cristo. Olvídate ya de ser tú, y que sea Cristo en ti. Amén. Suelta las riendas. Amén. Eso llegó a tu corazón. En verdad llegó a tu corazón, en tu espíritu. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Los hijos que conocen Su voluntad. yo he visto un montón de religiosos que llegan y dicen, Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu voluntad, y llevan 25 años buscando la voluntad de Dios. Aquí que dice que al Hijo Él le da a conocer por la revelación su voluntad. Eso es para el Hijo, pero no para el religioso. Tú eres hijo. Entonces, cuando lo escuchas, conoces su voluntad. Amén. Este sábado estuvimos y fue preciosa la liberación que el Señor hizo. Yo no les he contado que me tocó apartarme. Y vinieron una parejita y el Espíritu de Dios tocó tan fuerte a ese varón. Yo no hice nada, lo hizo el Señor. Y lloraba y lloraba.
Y él mismo estaba impresionado por lo que Jesús estaba haciendo en él. Y vimos el poder y vimos la gloria y el actuar de Dios. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Por qué dice el misterio? El religioso piensa en la palabra, pero no la entiende. Porque no sabe que es hijo. No escuche. Dígale, escuche. Escuche. No piense. Escuche. Para escuchar se necesita pensar. No. Hable con cualquiera. Pero usted sí sabe que si la otra persona está pensando mucho, ¿escucha? No. Usted llega ahí, se pone triste porque dice, tanto que le hablé y no me escuchó nada. Amén. Y yo digo, escúcheme, escúcheme. Amén. Cuando tú tienes tantas cosas en la cabeza, eres sordo y religioso. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Claro, el misterio es para los hijos, para los que escuchan. ¿Qué estaba haciendo María? Estaba escuchando. Entonces no desperdicia tiempo, porque actúa conforme a su voluntad. Y tú llegas y dices, ay, no tengo trabajo, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Señor, ya estoy todo cerrado, porque estás pensando en el trabajo y no en escucharlo para hacer su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Quién se propuso eso? Jesucristo. Amén. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿En reunir todas las cosas en qué? En Cristo. Todo fue reunido ¿en qué? En Cristo. Y eso lo habló el Padre con el Hijo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Cristo se reúnen todas las cosas, las que están en ¿dónde? Y las que están en la tierra. A través de Jesucristo viene todo gobierno, toda autoridad y todo poder. Y tú ten problemas con cosas chiquiticas. Tu mayor decisión es escuchar su palabra. ¿Qué problema tiene la iglesia ahorita? No tiene su palabra. Yo he hablado y he estado en consejerías con gente que lleva años dizque sirviéndole a Cristo y se pueden llevar la misma sorpresa que este pastor. Y le van a decir al Señor, no, pero si yo estaba en el grupo de alabanza. Y dice, pero no me escuchabas. ¿Y cómo llevaste tu vida? ¿Como hija mía? ¿O como hijo mío? ¿O como lo que tú piensas? Esa fue la gran confrontación. Y en aquel día os diré, no os conozco. Y muchos se llevarán una sorpresa porque no han sido hijos, han seguido una religión. Y yo quiero ser un buen hijo. Y solo voy a entender ser buen hijo cuando pongo su palabra sobre mí. Tú te agarras a hacer cosas. Al fin y qué, la obra del hombre muere con el hombre. La obra del hombre muere con el hombre. Amén. En él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora sí viene, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, digan habiendo, digan habiendo, digan habiendo oído y oído la palabra de verdad. No toda doctrina es la verdad en su palabra. Por eso hay tantas religiones, pero una sola es la verdad. Y muchos pelean porque yo soy de Apolos, yo soy de esto, yo soy religioso de esto y yo soy religioso de esto. Y no están peleando por ser ¿qué? Hijos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, no es fácil explicar esto que quiero explicarles. No es fácil, hermano. Tiene que poner su corazón. Mire cómo estaba pensando la hermana. Y no estaba escuchando, solo dando una respuesta de su alma. Amén. La meditación en la palabra trae la revelación, y la revelación el cambio del corazón, y el cambio de corazón te hace hijo de Dios. Amén. Bueno, ahora sí, Juan 1:12. ¿Qué dice? Rapidito. ¿Quién me ayuda? Romanos 8:14. ¿Quién me ayuda? Estamos estudiando el libro de Efesios, la revelación y el regalo más grande, el regalo espiritual para ti. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Les dio potestad. Les dio el poder de ser hechos hijos de de Dios. ser hecho hijo. ¿Qué se necesita para ser un hijo de Dios? Recibirle y creer en su nombre. Recibirle. Y creer. ¿Y por qué dice y les dio potestad de ser hechos hijos? Nos dio ese regalo. Libre albedrío. Tú decides si quieres ser hijo o no. Esa sí es tu decisión. Es tu poder. Parecerte a Jesús. ¿A quién quieres parecerte? ¿Al super arquitecto? No, hijo. Te admirarán si te pareces al Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en Él fueron reunidas todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra. Ayer en la administración yo vi cómo Satanás quería poner dolor de cabeza en una joven. Y le dije, ¿tienes dolor de cabeza? Y me dijo, sí, estoy que no me aguanto. Y le dije, y ya el Espíritu de Dios está sobre ti. Ahora dime dónde está tu dolor de cabeza. Y abría los ojos y decía, se fue. En un hijo se ve el poder de Dios por la relación que se maneja. Pero ahí dice, les dio potestad de ser hechos hijos. O sea que también hay hijos que no son hijos. O sea que no tienen la identidad, ¿cierto? Si tú no decides en corazón ser hijo, no vas a ser hijo. ¿Amén? Vas a ser un religioso como cualquier otro, que opina y opina de Dios, opina y opina de Dios, pero no lo escucha.
ni su presencia está en él. Amén. Bueno, Romanos 8:14, ¿qué dice? Rapidito. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el espíritu de revelación, no de inteligencia humana. Sí es inteligencia, pero espiritual, no humana. Amén. Entonces, si esta joven no conoce el poder de Dios, entonces, ¿ella qué hace? Si le duele la cabeza, se toma una pasta. Y después queda dependiente. La droga hace daño. Eso lo dicen en las propagandas. Yo le decía a mi abuela: deje la droga, abuela. Y ella se reía. Digo, mijo, ya me han recetado tanta droga que ya no sé, eso todo el día tendría que estar tomando droga. Y yo le decía: abuela, ¿no es mejor y más fácil creer que drogarse? Y la molestaba. ¿Cierto? Entonces, Romanos 8:14, ¿qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por su espíritu, estos son los hijos. Los demás, que son religiosos. Ahora pregúntate si cuánto tiempo has sido religioso. Amén. Si no decides ser hijo, no vas a ser guiado por su espíritu. Si decides ser hijo, lo tienes todo. Autoridad y poder, sobre todo principado y poder del enemigo. Amén. Empieza a leer su palabra y vas a heredar sus promesas. El 15, ¿qué dice? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino para habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cómo oras? La mayoría de las veces tú oras en temor, pero no por revelación. Oras: Señor, que me vaya bien, que me vaya bien, que me vaya bien. Si eres hijo, te va bien. Porque el padre no hace nada en contra del hijo, ni el hijo hace nada en contra del padre. Amén. Pero, que me vaya bien, que me vaya bien, que me vaya bien. Señor, que yo supere esto, que yo supere esto, que yo supere esto. Amén. Esto es cuestión de fe, no de capacidad. Sencillo. Amén. Y de amor. Ahí Dios te está hablando. Danielito, te habló. Eso que sentiste, que reflexionó tu corazón, esa fue la voz de Dios. ¿Ves? Y nosotros no estamos hablando en lo físico, pero Él me está diciendo sí. Porque yo sé que Dios le habló ahí en su corazón. Entonces hubo una reflexión y va a haber un cambio. Amén. Amén. ¿Qué está hablando su corazón? Su mente habló, pero su corazón también. Amén. Después hablamos del cabrón. Amén. Ahora, vuelva, hermana, y por favor me lee el 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces deja que el Espíritu de Dios te guíe para que no estés cansado. Te guíe. Él te habla, pero a muchos les habla, pero no los guía, porque ellos vuelven y hacen lo que quieren. Amén. Te habla, y a todos nos habla, pero no los guía,
porque no condicionan su voluntad a Él, solo lo escuchan y hacen lo que piensan. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Ahora, Romanos 9, versículo 8. A ver, ¿quién lo tiene, Juanito? Esto es. Los que son hijos, No los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Despacio. No los que son hijos en la carne son hijos de Dios. Amén. Hijo, si tú no me reconoces como tu padre, a pesar de que yo sea tu padre en lo biológico, no serás mi hijo. Si en lo espiritual me reconoces como tu padre, entonces eres mi hijo. No por haber nacido en lo biológico, eres hijo. Porque en lo espiritual muchos se confunden con eso. Dicen, yo soy católico, yo soy hijo de Dios, pero no por eso verdaderamente eres hijo. O yo soy cristiano, yo sí soy hijo de Dios, los católicos no. No por eso son hijos. Tú no eres hijo por título, eso no impresiona a Dios. Porque muchos dicen, yo soy hijo, pero si no le obedeces, no eres su hijo. Porque no lo escuchas. Amén. Hubo algo que pasó muy bonito con Danielito, que su hijo no biológico lo reconoció como padre y guía espiritual. Él es mi padre, él es mi modelo. Se ganó el derecho de convertirse padre. Y lo dijo con amor, y lo dijo con admiración. Entonces, va a explicar el Señor qué es el ¿qué? Verdadero hijo. Amén. ¿Creer en Dios te hace, solamente creer en Dios te hace hijo? No. Amén. Oírlo te hace hijo. Y hacer lo que el Padre te dice. Amén. Romanos, entonces, vuelva a leer, hermana, perdón. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los hijos según la promesa son los verdaderos descendientes y verdaderos hijos. ¿Y cuál es la promesa? Por eso les dije que tienen que estar muy atentos. Amén. Amén. Estamos. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como sus descendientes. Amén. Porque la palabra de la promesa es esta. O sea, porque la palabra es esta y la promesa es esta. Amén. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Cuál fue la promesa? No. Vuelvan y mediten eso, porque si no me van a responder de su cabeza, de lo que piensan, de lo que oyen naturalmente. Escuchen lo que está diciendo, pero si no escuchan, no van a entender. Atentos. Miren, el 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Qué dijo Dios?
¿Por qué se hace hijo? No. Pongan su corazón porque si no, no van a entender. Y esto es lo fundamental que hoy entiendas. Puedes saber muchas cosas ahorita, pero no entenderlas. Voy a volver a repetir. Esto es, desde el 8, para que despacio lo veas. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. O sea, tú eres hijo de Dios según ¿qué? La promesa, según una promesa. Amén. Eso te hace hijo. Son contados como descendientes. O sea, de los descendientes y los hijos son los que vienen con la promesa. Ahora vamos a ver la promesa, ¿cierto? Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Qué te hace verdadero hijo? Y se hizo hijo por creer en esa promesa. ¿Y eso cómo se llama? Fe. Por la fe. Estos sí son hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, por la fe yo creo en un milagro. Por la fe yo creo en una sanidad. Por la fe yo creo en el poder de Jesucristo en mí, porque yo también soy hijo. No por la capacidad o por la religión. Por la fe. Por eso estos sí son descendientes de Dios. Ahora, ¿le crees? Amén. Entonces eres hija. ¿Y crees que todo Cristo está en ti? Entonces puedes orar frente a un cáncer y eso se sana. Escuchando a Dios, porque no puedes. Ay, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sana, sana. Estás tú, no Él en ti. No, un show. No. Inmediatamente creyendo que soy hijo, vino la manifestación y el poder sobre ese muchacho. Y lloraba. Él no iba a llorar delante de la novia porque quería, y menos ante un extraño. Porque somos hijos, somos hijos por la fe en Jesucristo. Amén. ¿Cierto, amor? Amén. ¿Ven eso? Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ah, bueno, por eso Abraham es tan especial, porque decidió creerle a Dios, y por la fe de Abraham fue bendecida ¿quién? Sara, porque ella no creía. Ella se reía. Y Dios le dijo, por este tiempo. Imagínate la relación entre Dios y Abraham. Su corazón era dispuesto a creer, no a pensar. ¿Qué tiene que eliminar? Ay, sí. Sí. Que si lo hago bien, que si lo hago mal. ¿Usted no la quieren por capacidad en el cielo? La quieren porque la quieren y punto. Entonces, usted haga lo mismo. Amén. Amén. ¿Cierto? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de uno de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Entonces, ¿cómo ven los hijos de Dios las cosas? ¿Las ven antes de que sucedan? ¿Y tú cómo ves las cosas? Apenas suceden.